¿Alguno de ustedes se ha emborrachado en la vida? Yo supongo que sí, no levanten la mano. Pero ¿alguno de ustedes se ha emborrachado así, se ha emborrachado de quedarse en el suelo, caído, los perros orinándolo ahí, botado en el suelo, desnudo, haciendo un escándalo en la calle? ¿Alguno de ustedes hizo eso? Yo creo que no. Pues Noé hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Claro que en el momento que estaba borracho, él no era justo, porque en el momento que estaba borracho, él había soltado la mano de Jesucristo. Pero lo maravilloso es que él se levantó y siguió caminando. Y se vuelve, a pesar de su pasado, se olvida de lo que queda atrás, se proyecta para lo que está delante y es un hombre perfecto. Un día Dios miró a David y dice: este hombre David es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días. Ahora, mientras caminas con Dios, te vas a dar cuenta de una cosa: es imposible pecar cuando estás lado a lado con Jesús. Y ahora mira, te voy a leer Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Dice así: y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Los discípulos tenían un problema, un pecado escondido. Su pecado no era tan simple como homosexualismo, adulterio, pornografía, nada de eso. Su pecado era peor. Su pecado era el padre de todos los pecados. El pecado de los discípulos era el pecado de Lucifer en el cielo. Querer ocupar el trono de Dios. La sed de poder. La sed de poder. Solo que nosotros tenemos otra escala de valores. Y te voy a hacer un ejemplo. En una junta de iglesia, cuando están nombrando a los ancianos del próximo año, vamos a decir que no tienen candidatos, solo tienen Pedro y Juan, y no saben quién, Pedro o Juan. Ninguno es el ideal, pero pues tienen que nombrar a alguien y no saben qué hacer. Pedro y Juan, Juan y Pedro, Pedro y Juan, Juan y Pedro. Ahí alguien dice: bueno, Juan es un poquito orgulloso, pero pues no hay otro. Vamos, yo propongo a Juan. Ahora, ¿cómo sería si alguien dijera: bueno, Juan es un poquito homosexual, pero está bien? Ah, no, eso no se puede. No. Es un poquito adúltero, pero está bien. ¿Tú te das cuenta de la escala de valores que nosotros tenemos con relación al pecado? Porque para nosotros
robo, adulterio, pornografía, qué pecados horribles. Son pecados, yo no niego, son pecados. Todo pecado es horrible a los ojos de Dios. Pero el problema es que para nosotros el orgullo no es pecado. Yo una vez me acuerdo de un anciano, digo, porque todos pensaban que era lindo, bueno, maravilloso. Pero todos los años anciano. Entonces llegó un pastor joven y dijo: mira, están a hora de renovar. No es bueno que un solo hombre esté todos los años de primer anciano. Y nombraron a otro anciano. Entonces cuando el secretario fue a comunicarle a él la noticia de que había sido nombrado este año jefe de diáconos, él lo miró y dice: diácono, yo, diácono, ¿quién se han creído ustedes? Llévense su cargo. Y nadie lo disciplinó, porque por orgullo no se disciplina, pero por adulterio sí. Entonces te das cuenta la escala de valores que nosotros tenemos de lo que es pecado. Y los discípulos tenían pues el peor de los pecados como problema, eran orgullosos, querían cargo. Pero ellos descubrieron una cosa: que al lado de Jesús no se puede pecar. Esto es lo que todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. Tú agarrado de Jesús no pecas. Para pecar hay que soltar la mano a Jesús. Eso no hay otro camino. Y entonces ellos se daban cuenta, estaban yendo a Capernaum, caminando juntos con Jesús, no podían practicar el pecado. Pero a veces el deseo de practicar el pecado del orgullo era tan grande, pero al lado de Jesús era imposible, porque al lado de Jesús no se puede pecar. ¿Por qué? La Biblia dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Satanás? No hay comunión. Entonces, si tú estás agarrado de Jesucristo, no caes en el pecado. Pero ellos querían practicar el pecado, y hay momentos en nuestra vida así que el deseo pecaminoso es tan grande. Ahí tenemos que separarnos de Jesús. Y ellos se quedaron para atrás y dejaron que Jesús se fuera para adelante. Y yo supongo que Jesús miró y ellos se estaban quedando, y él comenzó a andar más despacio para ver si lo alcanzaban, y ellos andaban más despacio todavía. Entonces ya él se fue a Capernaum y ellos fueron atrás, pero atrás hablando, pues quién va a ser el candidato, a ver quién. Y cuando llegan a la casa en Capernaum, dice el texto, Jesús los reunió en la casa y les preguntó: ¿qué cosa? ¿Qué hablaban ustedes mientras veníamos en el camino? Y ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque en el camino habían practicado el pecado del orgullo. Entonces, ¿cuál es la lección? Perfección es caminar con Jesucristo. Y cuando tú caminas con Jesucristo, cuando tú no sueltas la mano de Jesucristo, no caes. Para caer, primero hay que soltar la mano de Jesucristo. Entonces, nuestra lucha, y ese es el tema de mañana, nuestra lucha no es para no pecar. Nuestra lucha es para no soltar el brazo poderoso de Jesucristo. ¿Y en qué consiste agarrarse a Jesucristo? Ese es mi tema del viernes. Pero si tú aprendes en la vida a no soltar el brazo poderoso de Jesucristo, no caes. Porque antes de caer, primero hay que soltar a Jesucristo.